Segunda media hora del programa, lo vamos a hacer exclusivamente acá, con el equipo que tenemos, con los invitados, con estos hombres que conocen tanto el mundo diplomático, político, en fin. ¿Qué sucedió esta semana? Fue algo muy particular, ¿no? Esta semana, casi estos últimos 15 días. Situaciones en las cuales los diplomáticos, no sé si decir se equivocaron, fueron mal interpretados, no lo sé. El señor Carlos Mesa recibió la visita del encargado de negocios de Estados Unidos, un poco para despedirse, acabó su gestión y fue a despedirse. Esto le disgustó al Estado boliviano, a nuestro canciller, a nuestro presidente, le disgustó que el señor embajador, no es el embajador, no tenemos relaciones, pero sí es el encargado de negocios, vaya y se despide. Acá tenemos un diplomático de carrera, así que él nos podrá orientar un poco. Carlos Mesa fue un presidente. ¿Esto ha sido algo privado o ha sido algo público? Se han sentado fotos y nos hemos despedido y qué sé yo. Interpreta un poquito todo esto y si quieres dale un contexto. Bueno, mira, como tú bien lo decías, el encargado de negocios norteamericano está culminando su misión y obviamente en ese escenario es legítimo y es legal, por supuesto, por despedirse de todas las personas con las que se ha establecido relaciones a lo largo de su misión. Obviamente, Carlos Mesa figura entre las personalidades de este país, por lo tanto, no es de extrañarse que el encargado de negocios quiera despedirse del expresidente Mesa. En esa acción, el expresidente Mesa visita a la embajada, se despide, el encargado de negocios aprovecha de presentar nuevos funcionarios de la embajada que han arribado, y eso trasciende porque el propio gobierno se encarga de comunicarlo, de informarlo, donde obviamente Carlos Mesa reacciona y dice, hay seguimiento acá de las personas, claro, ¿no? Libertad. Que lo está espiando, ¿no? Entonces, pero en el aspecto diplomático, por supuesto que no se ha cometido ninguna violación a ninguna norma. Es decir, el encargado de negocios se puede despedir de las personas que él considere pertinente, una o mil. Antes que al presidente. No, por supuesto. Lo que no corresponde, y que también es un tema de la semana anterior, es que el encargado de negocios haya solicitado despedirse del presidente. Eso no corresponde en términos diplomáticos. ¿En qué contexto? Que él tiene un segundo nivel de jefatura de misión, no es embajador. Y normalmente, no siempre los embajadores llegan a despedirse de los presidentes. Okay. Del ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto, es permitido, es posible y normalmente se da. Pero en países muy importantes, claro, es todo difícil. Tiene una jerarquía, claro. ¿No es cierto? Entonces no va a ir el encargado de negocios a despedirse del presidente. Aún así, el presidente no aceptó esa despedida. Le han contestado que no correspondía. En ese contexto es lo correcto. Lo que no es correcto, hacer ese seguimiento por parte de nuestra Cancillería y por parte del gobierno a los funcionarios diplomáticos. La Convención de Viena establece que los diplomáticos tienen además la obligación de relacionarse no solo con el gobierno, se tienen que relacionar con medios de comunicación, con todas las fuerzas vivas de una sociedad. ¿Te refieres a lo que se dijo de que él no debería tener relación con nadie más que con el Estado boliviano? Lamentablemente el canciller Guanacuni en esto se equivocó grandemente. Él manifestó que los embajadores acá, en este caso particular de Estados Unidos, no podían relacionarse con otras personas si no son las autoridades bolivianas. ¡Qué terrible! O sea, una exclusividad absoluta. Claro, ¿no es cierto? Y eso le hace mal al propio gobierno, porque estamos dando un mensaje a nivel de la comunidad internacional muy autoritario, muy de control, y eso no le hace bien al actual gobierno boliviano, en el entendido que hay muestras en el exterior de regímenes como el venezolano que van cada día adquiriendo poses mucho más autoritarias. Yo creo que el canciller Guanacuni se ha equivocado, es humano seguramente, quizá porque no viene de una carrera diplomática el canciller y no ha tenido el tiempo de leer la Convención de Viena del 61 sobre relaciones diplomáticas, pero... ¿Ahí dice eso? Por supuesto. Hay 5 funciones diplomáticas: negociar, proteger, representar, fomentar las relaciones y enterarse por todos los medios lícitos del acontecer del país receptor, donde Tú fuiste encargado de negocios en España, ¿sí? Fui ministro consejero y por ausencia de embajador fui encargado de negocios
O sea, España. sabes de qué estás hablando exactamente. Por supuesto. ¿Cuál será pues el objetivo, no? Mermar la imagen de don Carlos Mesa, demostrar que don Carlos Mesa tiene una cercanía muy estrecha con gente de Estados Unidos, del imperio, qué sé yo. O sea, ¿cuál será el objetivo, no? A ver, yo creo que hay varios objetivos políticos ahí que son muy interesantes, muy simpáticos, además, más allá de la explicación diplomática, que por supuesto es válida, y que nos pone en un contexto pedagógico muy interesante. A ver, el primer elemento, esto nace con una declaración del presidente Morales en el momento en el que se dice que Carlos Mesa tiene más tweets que él, ¿no? Entonces hay un elemento de reacción. Tú dices, ¿sí? Claro, por supuesto. ¿No? Luego, ¿no?, se asocia a que Carlos Mesa se reúne con el embajador, con el encargado de negocios, y el encargado de negocios además establece, perdón, el presidente dice, lo vamos a expulsar, ¿no? Y ya estaba terminando y era probable, era obvio que sabía que ya iba a terminar su gestión, ¿no? Entonces, ahí va el tema. Ahora, a mí me agrada mucho que todavía el MAS maneje el tema comunicacional y la agenda mediática de manera tan efectiva, ¿no? O sea, estos temitas que yo los veo intrascendentes en el tema de la incidencia política y Real, demás, ¿no? real, Sí. ¿no? Que lo ha visitado, no lo ha visitado, obviamente, pues el encargado de negocios se habrá reunido con toda la oposición política. Claro, el encargado de negocios no solamente está ahí en una misión diplomática, también tiene una lógica política, por supuesto, legítima, además. ¿verdad? Y no creo ¿No que es Estados cierto? Unidos esté feliz con el esquema gubernamental que tiene Bolivia, ¿verdad? Otra cosa, a qué grado puede llegar la intromisión, ese es otro tema, Ok, ¿verdad? Pero el gran problema es de que creo que mediáticamente tienes dos objetivos. Uno, desvías de la agenda temas que son muy importantes, ¿no? Justo tienes el tema de la no pago del segundo aguinaldo, tienes otros temas en el tema de la economía. Pero saldremos con el tema de los tweets y que Mesa se ha reunido con el embajador. Una maravilla, ¿verdad? Y peor, tienes a todo el séquito de la oposición boba, ¿no? Ahí detrás hablando del tema. Y nosotros, ¿verdad? Tienes a el desfiladero de la cabeza de la oposición política, Rubén Cos, Carlos Mesa, Rubén, Samuel, te salen a hablar, bla, siguiendo, ¿verdad? La misma línea, lo has conseguido, lo has logrado, ¿verdad? Eres capísimo en el tema, ¿verdad? Para desviar ese otro tema. Y el segundo elemento, fortaleces de alguna manera tu imagen y puedes tomar decisiones con más fortaleza porque te has creado un enemigo externo. Maquiavelo nos daba esa receta, ¿verdad? Si no tienes un enemigo, claro, créatelo. Invéntatelo. Los enemigos te dan cohesión interna. Entonces, tienes dentro del MAS ya los sectores que salen, muere el imperialismo, muere Estados Unidos, ¿verdad? Eso te ha generado justo en el momento en el cual estás necesitando articular marchas. Oye, pero te digo una cosa, lo que tú dices está perfecto, pero lo que dice Álvaro es cierto. ¿Y qué pasa con internacionalmente? ¿Cuál es la imagen que tenemos afuera? Porque sí, aquí adentro somos a punta de babosos que todos seguimos, estamos haciendo un programa exclusivamente del tema, de acuerdo, pero ¿cómo nos están viendo afuera? Yo creo que exitosamente hasta ahora, el gobierno ha hecho política interna de los temas de política exterior, algo que no se debería hacer, pero lo ha hecho. O sea, ahorita el tema central, el objetivo central del gobierno es tener una movilización muy, pero muy efectiva y que le está logrando en vistas a presionar al Tribunal Constitucional o mostrar fortaleza para el fallo que habilite la repostulación del presidente. Okay. Y estás tú en esa cadena de movilizaciones, la hemos tenido hace 2 semanas en La Paz, la tienes en Cochabamba, todavía se anuncian más marchas, entonces necesitas un elemento que te aglutine, ¿no? Ahí tienes, entre muchos otros, elementos de aglutinadores. Qué buen análisis, de verdad. Es cierto, ¿no? Es como develarnos, es sacarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de por dónde nos están haciendo ir. Es cierto, es verdad. Ahora, inmediatamente, luego de lo de Mesa, viene el tema de los diplomáticos de la Unión Europea, de Inglaterra, que visitan Página 7, un medio de comunicación que les abre las puertas
y ellos indican que han estado ahí un poco para apoyar, o página 7 hace referencia a que están apoyando la libertad de expresión. Y claro, esto genera otra vez una molestia, porque claro, estos embajadores están yendo a medios de comunicación y bueno, siempre puedes hacer una lectura, tú puedes tomar agua y yo puedo inventarme cualquier cosa, pero de nuevo un tema diplomático que se pone denso. Sí, y bueno, como vamos a tener dos líneas más o menos de análisis, la diplomática y la política, lo que se busca como efecto político. Fantástico. Además. Estamos bien, en lo diplomático, Ajá. obviamente seguimos en la misma línea, no se ha cometido ningún exceso de La visitar. presencia. Es más, es una obligación de los embajadores visitar los medios. Es más, embajador que no haga eso no está haciendo bien su trabajo. Lo primero que tiene que ser un embajador en su gestión es estar en buena sintonía con los medios de comunicación. Ese es por un lado. Se pueden expresar, no, ningún embajador ha dicho, en Bolivia no hay libertad de Pero prensa. esto es inédito, ¿no? Esto es inédito. Yo no sé de antes que hayan ido embajadores a visitar medios. Yo veo inédito. Es más, para traerlos a un programa de televisión nos cuesta Dios y su ayuda. Sí. Pero ellos así muy sueltos de cuerpo van y visitan un medio. Mira, y nosotros en las diferentes etapas que he servido en el exterior, siempre hemos visitado medios de comunicación. Bueno. Siempre. Así que en la vía diplomática no hay permitido. ningún exceso, ¿verdad? Obviamente, y aquí un poco retomando lo que decía Marcelo, en la parte de la distracción, bueno, eso quizá es lo normal, ¿verdad? Ya. Que el gobierno trata de poner nuevos temas en la agenda, distracción, pero también en el análisis de consolidar y fortalecer ese enemigo externo desde el primer día de este proceso ha existido, el imperio, ¿verdad? Es una manera de fortalecer, pero no olvidemos que ese discurso está agotado en clases urbanas, donde es la mayor debilidad del actual gobierno, es decir, la clase urbana ya no cree ese discurso del enemigo, el imperio que está detrás de todo, ¿verdad? La urbana sí, pero hay una clase Pero muy grande que ese voto cree duro se va a mantener, absolutamente. Sí, se va a sí, mantener, sí, sí, sí. y no Se necesitamos está hacer eso reforzando. para debilitar aún más lo que está débil, ¿me entiendes? Ya. En el tema de, y aquí vuelvo al análisis diplomático, por ejemplo, en España, la última embajadora que ha sido hasta hace poco viceministra, Sí. en el Twitter propio, en el Twitter privado de la señora Ramos, colgó una foto ella marchando en una marcha de protesta en España convocada por Podemos, en contra del gobierno de Rajoy. A ver, veamos el contexto. Si una embajadora nuestra participa en una marcha de protesta con el régimen oficial, con el gobierno de Rajoy, eso sí es injerencia en política interna, ¿verdad? Eso sí es una equivocación diplomática, y lo ha hecho, lo ha colgado, es decir, eso lastima. Es lo mismo que el embajador o el encargado de negocios americano Vaya a una participe marcha del con la- 21F, por Claro, decir. por supuesto. Eso sí es Una torpeza. violentar la relación diplomática. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a ser lo más cuidadosos en la vía diplomática. Y si algo no lo hemos hecho en esta etapa, es justamente tener mucho más seriedad y sobriedad a la hora de nombrar Ok. diplomáticos. Ujú. Uy, qué terrible. Bueno, tu percepción final. Y yo tengo una percepción más bien muy importante de la visita de los embajadores a A página ver. 7. Yo creo que sí, esa sí es una señal política, te cuento, más allá de una visita protocolar. Yo creo que de alguna manera, y habrá que ver cómo reacciona también la comunidad internacional, Álvaro, este es todavía un enigma en el sentido en que tengamos el fallo del Tribunal Sí. Constitucional, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la comunidad internacional va a tomar ciertos reparos en su posicionamiento, ¿no? Seguro. Y probablemente hayan países que exageren el tema y traten de asemejar la situación boliviana con la situación venezolana o algo por el estilo. Hay otros países que tal vez mantengan un perfil completamente inocuo, es decir, ni estén a favor ni en contra, ¿verdad? Y hay otros países porque probablemente apoyen. Estoy pensando en un posible fallo positivo del Tribunal Constitucional a la repostulación del presidente Del Morales. presidente Morales. Pero lo que yo creo que los embajadores han dado como señal política ahí es cuidado, ¿no? Es decir, nosotros estamos alerta a que este caso venezolano o este caso de algunos países del socialismo del siglo XX se reproduzca en Bolivia.
¿no? Entonces, ahí sí veo una señal muy política en el sentido de decir, cuidado, se les ocurra cerrar página 7, clausurar página 7 o algo por el estilo, ¿no? Entonces, porque con además esa visita igual protocolar. es como una consecuencia de lo que sucedió con los twitters, ¿no ve? Porque eso realmente levantó mucha polémica y pareciera que de inmediato Claro, se genera esa claro, presión. claro, ¿no? Mentira, Entonces, ¿no? ¿Cierto? pienso que Claro. ahí sí hay una señal política deliberada, Ajá, ¿te ubicas? ajá. Yo creo que ahí sí es decir, señores, estamos una en defensa consecuencia de la defensa de la libre expresión, etcétera, etcétera, porque claro, podían haber visitado a Cambio al día siguiente, podían haber visitado a La Razón también, correcto. podían haber ido a ATV, podían haber venido acá, podían haber ido a toda una visita de medios, no, lo han hecho exclusivamente Exclusivo. con Página Sí. 7, que sabemos muy bien, tiene una línea editorial clarísima y nítida, Correcto. que es contraria al gobierno. Sí, pero Así que de no sencillo. debería ofender a nadie Sí, que sí, alguien sí. diga que estamos por el derecho, el respeto a los derechos humanos, Pero- a la libertad de prensa, al derecho a la vida. No debería ofender a ningún gobierno. Pero tampoco los embajadores son ángeles asexuados. No, Ellos no. tienen una muy clara postura política y si la Unión Europea ha ido a apoyar y como dice él, en exclusividad con un medio, entonces también tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Sí, porque ha sido acusado de mentira tras mentira Por eso. ese medio, ¿verdad? Entonces, un poco mi lectura es de que se ha querido rescatar y el principio de la libertad de prensa, no el problema directo entre Página 7 y el gobierno. La lectura es válida, es válida. Sí, pero yo no creo tanto, Yo yo no creo tampoco tanto en el creo tema tanto así, coyuntural, sí. Álvaro. Estoy plenamente convencido de que los temas coyunturales son discutibles, pero yo creo que la visita corresponde a la línea editorial nítida que tiene Página 7. Página 7 es indudablemente el medio de comunicación opositor al gobierno, ¿no? Y es la presencia de los embajadores, es decir, un ratito, estamos aquí dándole un apoyo a la existencia del medio opositor al gobierno, ¿no? Como más o menos tratándote de proteger la existencia de una pluralidad de información que si, definitiva. No sé que si ellos deberían hacer eso, no sé, ¿no? Si ellos deberían ir a apoyar en ese momento la libertad de expresión. Es como que, no sé, acordarán ustedes que en Ecuador Correa ha tenido serias confrontaciones con los medios de comunicación. Creo que ha sido el presidente que más ha peleado con los medios, ha cerrado. Y en Venezuela. Inclusive, y en Venezuela. Y yo nunca he visto un accionar de las embajadas yendo a apoyar esos medios, más bien por el contrario, se han mantenido siempre distantes. En Venezuela los embajadores han ido incluso a la Asamblea Nacional a expresar su apoyo. Han ido a sesionar con la Asamblea Nacional. Qué O sea, bueno saberlo. ¿no? Ok. Incluso te digo, eso me parece incluso ya un paso mucho Muchísimo más. más. Ahora, que Inglaterra, que la Unión Europea, que estos países del viejo mundo estén a ese lado y defendiendo también genera ciertos reparos, ¿no es cierto? De que hay una postura, cómo deberíamos leerla de verdad, ¿no? Claro, pero permíteme ir un poquito más allá del análisis y ver lo que te anticipaba, Álvaro, ¿no? Veremos que falla primero el Tribunal Constitucional y claro, ¿cuál será la reacción del contexto internacional? Yo creo que va a ser variopinta, ¿no? Variopinta. Es decir, no creo que exista una posición unánime y mucho menos. Sí, van a haber países indudablemente que van a apoyar, hay otros que van a rechazar y condenar si es que el fallo del Tribunal Constitucional es favorable y algunos que se van a mantener, como siempre, distantes de el accionar político interno. Igual yo repito, ¿no? Vuelvo y repito, el hecho de que la Unión Europea, Inglaterra, países del viejo mundo estén con esta actitud, ¿qué nos dice? ¿No? O sea, nosotros atacando de repente el tema de Estados Unidos y ahora ellos respaldando. ¿Qué nos está diciendo la comunidad internacional? Tampoco tenemos que, tú sabes, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Así de sencillo. Hay una lectura de esa Unión Europea de que algo está pasando con la libertad de prensa. Pero no están acusando así el gobierno de Evo Morales, no lo han dicho. Estamos... Como ustedes lo hacen, pues diplomáticamente, Claro. sutilmente, pero lo están haciendo. Claro. ¿no es cierto? Sí, pero un ratito, no creo que se ponga en tela de juicio la libertad de prensa. La actitud, creo que de la Unión Europea, de los embajadores, es decir, señores, estamos visitando un medio evidentemente opositor. Y eso significa un respaldo a que existe una pluralidad en el tema de la información, ¿no? Sí, sí. No creo que en ningún momento se haya puesto en tela de juicio el hecho de que haya libertad de expresión en Bolivia, que creo que goza de buena O sea, salud. hay un mensaje. Claro. Obviamente no vamos a estar en la situación de Venezuela en este caso, Claro, para nada, que en se están absoluto. cerrando medios, etcétera, Sí, etcétera. no existe. Hay un mensaje claro de la Unión Europea
para decir el principal embajador que ha visitado porque representa a más de 30 países. Por lo tanto, es importante tomarlo en cuenta, porque así dentro del contexto diplomático, a mi juicio, sin excederse atribuciones, insisto, pero que hay que tomar esos mensajes, Sí, de alguna por manera. eso, a Es eso lo que me tú refiero. decías. No, o sea, no seremos tan ingenuos de pensar que esa visita ha sido casual, que ellos siempre lo hacen, que están en su derecho. Ahora, si visitan No. Cambio la próxima semana, tendremos que hacer otro programa. Me callo, pero en 7 idiomas me callo, ¿no? Pero sabemos que no ha sido así. Gracias, ha sido un gusto tenerte El en el gusto, de programa. verdad, Berito, Álvaro. un Te placer, diviertes como cuando siempre. vienes, Por ¿no? supuesto. La pasamos tan bien, La gracias. pasamos bien. Gracias, Marcelito. Vera. Lo mismo, Álvaro, siempre es un gusto Verónica, tenerte. el placer es mío. Marcelo, un gusto. Así que Gracias, hasta de la verdad. siguiente. Qué bueno es tenerlos porque se dan cuenta ustedes lo que logramos una visión tan diferente sobre un mismo tema, la visión diplomática y la visión política. Ya ve usted, es que nada es una sola, no solo tiene una faceta, todo se lo puede interpretar de muchas maneras. Por eso cuando hay gente que cree que tiene la verdad absoluta, a mí no me da risa, me da pena, porque creer que uno tiene la verdad absoluta es tener una infinita ignorancia y no saber que hay otras miradas que pueden no solamente fortalecerte, sino además enriquecerte. Un abrazo, hasta la próxima. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.